Bueno, como lo dije en la vez anterior, realmente un gusto de estar compartiendo estas ponencias con la Universidad Docens. Bueno, aquellos que estuvieron en la sesión anterior, los que no estuvieron, no desesperar porque vamos a hacer un repaso de lo más importante. Vieron que desarrollamos en esa oportunidad los conceptos básicos de la anticipación estratégica. Y dentro de esto, una de las cosas que hicimos hincapié es que uno de los beneficios de la anticipación estratégica, cuya importancia manifestamos que se da tanto para organismos públicos como para empresas privadas, es decir, para todo tipo de organizaciones, uno de los beneficios, les decía, está en su empleo para la gestión de riesgos. Hoy nos vamos a concentrar en este tema, en la gestión de riesgos. Bueno, primero, para poder entrar en tema, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es qué entendemos por riesgo. La definición que tomamos es la de que es aquello que aún no ocurrió, pero que sí ocurre, puede producir daños y problemas a nuestras metas e intereses. En general, muchas veces van a encontrar mucha bibliografía y mucha referencia al riesgo y es mucho lo que se lo relaciona con accidentes de tipo natural, desastres naturales o algunos de tipo antrópico. Pero el concepto es mucho más amplio, porque es algo que puede producir un daño. Y acá vemos que el concepto de daño, también para ponernos de acuerdo de entrada, lo vamos a dar para que sepamos y estemos hablando todos de lo mismo. Decimos que es un efecto adverso causado por un fenómeno producido sobre las personas, sobre los bienes, sistemas de prestación de servicios, daños que pueden ser de tipo natural, sociales, es decir, una amplia gama. Por lo tanto, el concepto que vamos a tomar de riesgo es un concepto bien amplio y aplicable también a cualquier tipo de organización. Adelante, Sergio, por favor. Perdón, Eduardo. Antes de avanzar también, para poder entender dónde ubicarnos, les recuerdo qué entendemos por anticipación estratégica. Decíamos que es la capacidad para explorar y sobrevolar permanentemente el futuro y detectar a priori, y acá aparece por primera vez, los riesgos y por supuesto también las oportunidades que cada futuro posible podría poner frente a nosotros, permitiendo a quienes tienen que tomar decisiones tomarlas, planificar y operar adecuada y anticipadamente para cumplir sus objetivos y proteger los intereses personales u organizacionales. Esta definición de aquí de nuestro compañero Eduardo Balbi nos da una idea de cómo ubicamos dentro de todo este proceso de la anticipación estratégica a el concepto de los riesgos. Adelante. Muy bien. Y vamos a hacer un rápido sobrevuelo del proceso de anticipación estratégica para poder ubicar dentro de él al concepto de gestión de riesgos, de forma tal de que esto nos acompañe a lo largo de todo lo que vamos a ver y de lo que va a desarrollar también después Eduardo y Sergio. En principio, dijimos que la característica particular que tiene la anticipación estratégica es que, a diferencia de otros conceptos tradicionales, lo que hace es trabajar empleando como disciplina científica de apoyo a la prospectiva, explorando el futuro y diseñando de esa manera escenarios futuros, con la particularidad de que no estamos hablando de una simple proyección del presente, no estamos hablando de llevar el pasado hacia el futuro, sino que estamos trabajando exclusivamente con una exploración libre, un sobrevuelo, como se dice normalmente, del futuro, para determinar todos los futuros posibles. En función de eso, en función de esos futuros, desarrollamos, diseñamos los escenarios para, a través de esos escenarios, determinar un mapa de riesgos y oportunidades que los detectamos dentro de esos escenarios. Y esos mapas de riesgos y oportunidades son los que nos van a permitir hacer la gestión de los riesgos, aprovechar las oportunidades, dentro de lo posible, mejorar el balance estratégico. Como mínimo esperamos mantenerlo, pero lo que buscamos fundamentalmente es poder mejorar ese balance estratégico. Y todo esto lo desarrollamos también para, y es uno de los temas que estamos hablando también el día de hoy,
para contar con esos elementos, esos índices de preconfiguración a lo largo de los caminos que van discurriendo hacia el futuro, para poder establecer sistemas de alerta temprana. Estos sistemas de alerta temprana nos van a permitir no solo alertarnos sobre a qué futuro nos estamos dirigiendo, habrá futuros que son más convenientes y habrá otros que trataremos de evitar, sino también en el caso del planeamiento estratégico, que lo dirigiremos hacia el escenario que consideramos como es el elegido, lo que llamamos normalmente nosotros el escenario apuesta. Estos sistemas de alerta temprana nos van a permitir adoptar las decisiones en cuanto a reencauzar el planeamiento, a adoptar planes de alternativa en función de hacia dónde está discurriendo los caminos y hacia dónde nos está llevando la situación. Todo esto también, es importante tenerlo en cuenta, hace que tengamos una relación permanente, por eso decimos que este proceso de la anticipación estratégica es un proceso continuo, una relación permanente, digo, entre cada decisión que tomamos en todo momento y los riesgos y oportunidades que se pueden presentar en el futuro, de manera tal de estar en las mejores condiciones para gestionar esos riesgos. Bueno, hasta aquí entonces la puesta de nuevo en situación para que entendamos de qué estamos hablando. Esto ya aquellos que estuvieron lo vieron en la sesión anterior, y de esa manera podamos ubicarnos en la gestión de riesgos dentro del proceso de anticipación. Adelante, Eduardo, por favor. Muy bien. Existen diversos tipos de demandas estratégicas que son las que preocupan, nosotros decimos son las que permanentemente preocupan a las organizaciones. La prevención, la gestión de riesgos, que es el tema que nos ocupa, y el balance estratégico, es decir, estar en mejores condiciones. Ahora, la solución que nosotros aportamos para todo esto es justamente la anticipación estratégica continua. Adelante, Eduardo. Muy bien. Y así aparece, dentro de esas tres demandas, la gestión de riesgos como un concepto que abarca el planeamiento, la organización, la dirección y el control. ¿De qué? De recursos humanos y de recursos materiales, para reducir al mínimo los riesgos y sus efectos y aprovechar las oportunidades que se puedan presentar. Como decimos siempre, riesgos y oportunidades son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, si bien tenemos que adoptar las previsiones para la posibilidad, la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, tenemos que estar también preparados para aprovechar las oportunidades que conllevan. Por favor, adelante, Sergio. Eduardo. Muy bien. Acá aparece el concepto de incertidumbre, la incertidumbre. Hemos hablado también el otro día de este tema. Hemos dicho que la incertidumbre, que es una característica del entorno estratégico de hoy, no tiene que ser tomada como una excusa para no hacer anticipación estratégica, para no hacer planeamiento. Total, como no sabemos lo que puede pasar, y bueno, no hacemos nada. Eso no puede ser, ese es el concepto justamente contrario al de anticipación estratégica. Muy bien. La gestión de riesgos justamente disminuye la incertidumbre porque nos prepara a lo que puede pasar o a lo que queremos evitar que pase. E incluye la identificación, el análisis, la evaluación y las acciones que se ejecuten para gestionar los riesgos que tenemos identificados en el futuro. Y por supuesto, recuerden siempre, cuando hablamos de gestión de riesgo, también las oportunidades que esos riesgos conllevan. Adelante, por favor, Eduardo. Muy bien. Y ahí tenemos aquí decimos etapas, en realidad son tres maneras. El proceso de gestión de riesgo tiene tres momentos, por decir así. Un primer momento que es aquel en el cual queremos evitar que se produzca el riesgo, es decir, queremos llevar la probabilidad de ocurrencia a cero. Otro momento que es aquel en el cual queremos minimizar los efectos de ese riesgo, es decir, reducir el impacto negativo que el riesgo puede tener para nuestra organización. Y un tercer momento, el de controlar, mitigar, anular esos efectos negativos. Es decir, si ustedes lo ven desde otra manera en cuanto a esta sucesión cronológica, podemos decir que en un caso lo que queremos es que el riesgo no se produzca, en el otro, si se produce, queremos que nos haga el menor daño posible, y en el último caso, bueno, hacer el control de los daños y tratar de que nos afecten esos daños
lo menos posible a la organización. Es decir, que un buen sistema de gestión de riesgos está preparado para actuar antes, durante y después de que ese riesgo se pueda hacer efectivo. Adelante, Eduardo, por favor. La gestión de riesgo tiene que tener en cuenta una serie de aspectos distintivos a los efectos de poder ser preparada con eficiencia y poder hacer frente a esta necesidad de prepararnos para los riesgos. El primero es el de la calidad total. La calidad total, ¿por qué? Porque los errores pueden llegar a provocar nuevos riesgos y pueden llegar a disparar nuevos riesgos. El otro concepto es el de la prevención, el de la anticipación. En este no hace mucho falta que nos concentremos, porque en realidad todo esto que estamos viendo tiene que ver con el proceso de anticipación estratégica. El otro es el de control y atención eficiente. Acá hacemos hincapié en lo que vimos antes de los sistemas de alerta temprana. Es muy importante que, junto con toda la administración que hagamos de los recursos para gestionar los riesgos, estemos preparados con un sistema de alerta temprana que justamente me marque las alarmas, me vaya encendiendo las luces amarillas y las luces rojas para que me dé cuenta cuándo es inminente un riesgo o cuándo se hace realidad. Luego el análisis de impactos, ya que con ello lo que vamos a hacer evidentemente es analizar la probabilidad de que un riesgo pueda llegar a configurarse en forma total o parcial. Y por último, el concepto de simultaneidad. Este concepto de simultaneidad es importante porque en forma simultánea, justamente, se me van a producir distintos tipos de riesgos. Y a veces se va a producir una suerte de efecto cascada, de efecto dominó, en el cual un riesgo me puede llegar a desencadenar otro y así sucesivamente, y riesgos a su vez de distintas características, de distinto origen, riesgos financieros, riesgos físicos, riesgos económicos. Es decir, este sistema que tengo que tener montado para la gestión de riesgos justamente tiene que estar preparada para esta eventualidad y tiene que en lo posible aislar los riesgos para evitar que se produzca ese efecto cascada que hablábamos recién. Adelante, por favor, Eduardo. Muy bien. Para terminar con esta primera parte en donde tratamos de ponernos de acuerdo sobre las particularidades y los conceptos teóricos de la gestión de riesgo, tenemos que tener en cuenta en cuanto a las características de los riesgos. Primero, algo que venimos hablando siempre y hoy yo hice hincapié varias veces, los escenarios son duales. Hay riesgos y hay oportunidades. Por lo tanto, el trabajo, la preparación, la prevención tiene que estar destinada a ambas cosas, gestionar los riesgos, aprovechar oportunidades. Después, diversidad de origen. Hay riesgos de distinto tipo y esos 10 riesgos de distinto tipo no quiere decir que se me van a dar en una determinada organización un riesgo, en otra o en un momento. Todos se pueden dar simultáneamente y tengo que estar preparado para gestionarlos a todos en forma simultánea. La cadena de efectos, algo mencioné recién, es efecto cascada, una cadena que hace que un riesgo que no esté detectado con un sistema de alerta temprana eficiente y gestionado en término, puede provocar a su vez el desencadenamiento de otros riesgos. Y finalmente el factor sorpresa. Yo no sé cuándo se me van a producir los riesgos, entonces justamente volvemos a hacer hincapié en el sistema de alerta temprana, que es el que me tiene que dar las alarmas para poder adoptar las previsiones y ahí gestionar los riesgos de acuerdo a esas previsiones. Bueno, hasta aquí mi parte, más bien teórica. Doy paso ahora para que siga Eduardo. Muchas gracias, Hugo. Voy a empezar entonces con mi parte y vamos a ir avanzando en este tema. Lo primero que quiero decirles es que hay una dinámica muy especial y nosotros trabajamos con los tiempos estratégicos que son el cortísimo, el corto, el mediano y el largo plazo. Es decir, cuando hacemos todo este análisis de riesgos y de oportunidades, cuando vamos adelante con toda esta gestión de riesgos, tenemos que considerar como mínimo dos tiempos, dos timings muy especiales. Vamos a hablar del primero de ellos, que es
orientado a la prevención y al manejo, si no la puedo prevenir, de crisis y emergencias, es decir, cortísimo plazo y corto plazo, lo que puede ocurrir hoy, mañana, pasado mañana. Y entonces, acá tenemos que ver algunos aspectos metodológicos y ya entramos en la base de lo que es el gran proceso de anticipación estratégica con un soporte metodológico de rigor científico realmente muy importante. Entonces, para diseñar los escenarios de futuro del cortísimo y del corto plazo, en términos de lo que más nos interesa, que son el manejo y la prevención de crisis y emergencias, podemos trabajar con escenarios con actores o variables y podemos usar métodos abreviados que hemos diseñado, porque los métodos prospectivos de planeamiento estratégico prospectivo son largos y llevan su tiempo para hacerlo. En cambio, acá necesitamos a veces en horas poder tomar decisiones. Y el método FLASH es el nombre que le hemos puesto a esa propuesta metodológica que hemos diseñado precisamente para esto. Como les decía, acá podemos trabajar escenarios a cortísimo y corto plazo y podemos trabajar un tema muy importante tanto en estos tiempos como en el mediano y largo plazo, que son los eventos de ruptura. Y esto es un tema muy importante. Estamos acostumbrados a escuchar toda esta precaución que nos dicen sobre los famosos cisnes negros, y de alguna manera eso que llamamos cisnes negros, esas tremendas sorpresas que nos paralizan, son las que ocurren en la mayoría de los casos porque no nos hemos anticipado y no hemos descubierto cuáles son los posibles eventos de ruptura. Este tipo de análisis es lo que trata de disminuir, lo ideal sería evitarlos totalmente, pero por lo menos disminuir la presencia a futuro de los cisnes negros. Y por último, como en todos los casos en los cuales trabajamos porque es el producto estrella para poder hacer prevención y gestión de riesgos, podemos sacar los mapas o listados de riesgos y oportunidades. Esto es cortísimo y corto plazo. Veamos ahora mediano y largo plazo. Y entonces allí habitualmente trabajamos con variables, con eventos de ruptura y hacemos un proceso completo de planeamiento estratégico prospectivo y podemos combinar dos métodos que son los métodos principales nuestros, el método MEYEP y el método MEPCAP. El método MEYEP es el que permite trabajar y diseñar los planes estratégicos directamente a través de las acciones y resultados necesarios para construir el escenario del futuro. Y el MEPCAP es un método más moderno, que es el que permite determinar, diseñar, seleccionar las capacidades en una serie de ámbitos que tengo que lograr para poder atender los escenarios del futuro y luego desde las capacidades recién sacar las acciones y resultados. Es decir, es todo un proceso complejo, no tenemos tiempo de explicarlo más, pero sí es el trabajo de escenarios de distinto tipo, de mediano y largo plazo, y precisamente el trabajo de los eventos de ruptura son lo que nos da la posibilidad de generar anticipadamente planes de contingencia. Lo voy a decir en un lenguaje coloquial. Si llega a pasar esto, como tengo un plan de contingencia, ya sé lo que tengo que hacer, porque ya lo estudié. Y esto es una cosa que es una ventaja estratégica muy importante. Y además, podemos analizar, aplicando un concepto ampliado de los eventos de ruptura, las variaciones que se pueden presentar de acuerdo a los cambios del entorno y de la situación que se va produciendo. Es decir, también vamos a obtener los mapas de riesgos y oportunidades y podremos desarrollar no solo los planes generales, sino también los planes de contingencia. Como ustedes ven,
no solo es un proceso de anticipación estratégica, sino que está diseñado ese proceso con todos sus métodos, con las herramientas metodológicas, con sistemas y desarrollos científicos y además totalmente probados. Rápidamente les voy a mencionar 5 escenarios posibles, de los cuales hablé el otro día. Simplemente lo vamos a pasar muy rápido. Esto es una muestra, una pildorita, una grajea del mundo en el cortísimo, corto y mediano plazo que vamos a vivir a raíz de la pandemia, y que son todos cambios y mutaciones realmente importantes que van a producir inclusive, como dijimos antes, choques de cultura. En el ámbito del trabajo, con el homework, el teletrabajo y muchas otras cosas más. En el ámbito de la gestión virtual, la gestión por resultados, la gestión flexible, los niveles de gestión que excluyen sistemas antiguos. En términos de dirección, los nuevos procesos, los nuevos paradigmas y sobre todo las características de los nuevos liderazgos en todo este mundo donde va a haber cambios en el trabajo, en la gestión y en muchos otros aspectos. También tenemos que hacer, y ser muy sinceros para hacerlo, una revisión de la experiencia. No toda la experiencia que tenemos sirve. ¿Cuáles son las nuevas experiencias? No las sabemos y las vamos a tener que ir practicando y equivocándonos. Prueba y error. Y también el conocimiento, que es un tema fundamental. Tenemos que determinar y ser muy honestos y muy duros, yo diría, con la obsolescencia de gran parte del conocimiento que tenemos y el desarrollo de nuevos conocimientos. Lo estamos haciendo, estamos pensando, pero además, como son cosas distintas que no tienen antecedentes históricos, esto va a hacer que lo tengamos que hacer otra vez con el sistema primitivo de prueba y error. Y entonces, una vez que estén probados y que estén aprobados, podremos escribir las nuevas normas y los nuevos protocolos de todo este sistema. Esto es una, insisto, una grajea, una pildorita de muestra de la complejidad y de la incertidumbre del mundo que tenemos a partir de mañana. Y entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que aprender, porque no lo estamos haciendo permanentemente, es trabajar y acostumbrarnos a vivir, a sobrevivir y a desarrollarnos en los 4 tiempos estratégicos de manera simultánea. En el cortísimo plazo tenemos que reconocer que exige actuación inmediata y no hay margen de error. Por lo tanto, acá es o todo o nada. En el corto plazo hay que actuar sin demoras y con una gran continuidad desde hoy. Y hay muy poco margen para el error. En el mediano plazo tenemos relativamente un poco más de tiempo para seleccionar y decidir qué vamos a hacer, pero tampoco nos podemos quedar dormidos porque ese mediano plazo viene acompañado del cortísimo y corto plazo de cada momento. Y entonces hay ritmos que tenemos que respetar. Y en el largo plazo, la idea general es que tenemos que asumir cambios y modificaciones en el tiempo. Y esto dicho en términos de planeamiento es, todo plan que se escriba hoy, si lo seguimos teniendo sin modificaciones en 4 o 5 años, hemos cometido un gravísimo error. Dicho de otra manera, en nuestros equipos, internamente decimos, todo plan, aunque sea 20 años, que sobrevive más de 3 semanas sin ninguna modificación, es una excepción a la regla. Les mando este mensaje para que vean ustedes la importancia de la continuidad del análisis, la continuidad de la anticipación estratégica, la continuidad de estar revisando y actualizando todo sistemáticamente. Vamos a otro tema que es muy importante,
Y es lo que deberían hacer ustedes si realmente quieren, lo estoy poniendo completo y lo voy a relatar, si ustedes quieren tener una muy buena anticipación estratégica continua. Tenemos que elaborar y evaluar escenarios de futuro. Alguien lo tiene que hacer. Acá es donde aparecen la importancia en las organizaciones públicas y privadas y en la mayoría de todas ellas de la constitución de los CENAES, de los Centros de Anticipación Estratégica, que serían los que deberían estar elaborando y evaluando los escenarios de futuro de esa organización, detectando y evaluando los eventos de ruptura, detectando y evaluando y además priorizando los riesgos y oportunidades que se podrían presentar si ocurre tal o cual cosa, pero también que sepan diseñar y montar los sistemas de alerta temprana a los que se refería precisamente Hugo recién, pero también diseñar y planificar un sistema de prevención y un plan estratégico de gestión de riesgos. Esto es anticipación estratégica. Esto es lo que nosotros proponemos para dejar de estar apagando incendios cuando las cosas ocurren y no las hemos previsto. Bien, ¿qué es lo nuevo en todo esto? Y voy a modo de síntesis entonces. ¿Qué es lo nuevo en todo esto? Estamos acá de una manera muy sintética diciendo que nuestra propuesta es la anticipación estratégica continua y que la herramienta estratégica de la anticipación estratégica es esto que llamamos CENAE, los centros, los pequeños pero muy efectivos centros de anticipación estratégica, que con su trabajo son los que permiten a los sistemas decisorios de organizaciones públicas y privadas desarrollar eficientes sistemas de prevención, eficientes, concretos y efectivos planes de gestión de riesgos y trabajar profundamente en el balance estratégico, que es como mínimo mantener y si no mejorar la posición de un actor frente a sus adversarios y competidores. Si no hay anticipación estratégica, lo que está en rojo en la placa es imposible hacerlo. Si no nos anticipamos, vamos a estar apagando incendios. Otro tema que quiero mencionar es el siguiente. Veamos, ¿cómo estamos? Sabemos que hay consecuencias, incluso no sabemos todas, pero hay consecuencias de la pandemia. Hoy, mañana, dentro de un mes y quizá dentro de un año o 2 años. Porque además hay un tema que es muy importante. Nadie puede decir hoy cuándo va a ser el día después de la pandemia. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos de penetración en el futuro hoy, para todo tipo de organizaciones, deberían estar pensando en escenarios con pandemia y en escenarios sin pandemia. Consecuencias de la pandemia. Obviamente, lo que estamos viendo es que va a haber una fortísima dinámica de cambio. Muchas cosas van a cambiar. Realmente muchas cosas van a cambiar. No sabemos cuántas y no sabemos de qué manera. Pero además necesitamos ya cambiar un poco el foco y empezar a usar metodologías de futuro, más que las metodologías de análisis de historia, de análisis estadístico, de análisis de lo antiguo, de análisis de los big data y de las bases de datos. Y por último, tenemos que obtener información de futuro porque no existe la información de futuro y tenemos que saber analizar esa información de futuro, pero primero la tenemos que obtener, fabricar, si ustedes me permiten el término. Por otro lado, vivimos y vamos a vivir en un mundo de enorme incertidumbre, a lo cual a raíz de la pandemia se agrega un fenómeno muy particular que lo voy a mencionar simplemente, que son los escenarios psicológicos y emocionales.
lo voy a decir en lenguaje coloquial, todos nosotros estamos un poquito más locos que antes, un poquito más tristes, eufóricos, amargados, violentos, etc. Pero esto es una realidad. Los escenarios psicológicos y emocionales son un tema realmente grave e importantísimo. Y además, en la medida que la pandemia continúe o si termina y tenemos que tratar de volver a una suerte de normalidad, vamos a vivir en un mundo de urgencias y de ansiedades. Y además, lo que nos preocupa a todos hoy es qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. En este mundo, en este escenario, contado así con apenas 8 indicadores muy sencillos, la conclusión es que hoy no existe, por lo menos en América Latina, y lo dejo ahí, ustedes piensen lo que quieren, no existe suficiente ni tampoco eficiente anticipación estratégica continua, prácticamente en ningún rubro. Y esto es un tema sumamente importante. Bien, teóricamente ahora debería empezar nuestro querido amigo Sergio Tertucio con su parte, pero ha quedado atrapado por razones tecnológicas y eléctricas en una tarea en su ciudad donde vive, en la ciudad de Panamá, con una embajada, con la embajada de Estados Unidos, que han tenido una serie de problemas tecnológicos muy serios y se les ha alargado mucho el tema. Entonces, yo no me atrevo a poner en juego todo lo que dijo o todo lo que iba a decir Sergio Tertucio, así que lo voy a decir muy rápidamente, muy someramente, para que ustedes tengan una leve idea, y voy a tratar de pasarles un par de videos que están previstos. Es decir, Sergio nos iba a decir cómo es el proceso de la detección y el análisis de riesgos. Algo hemos hablado y estamos hablando de la elaboración del listado completo de variables e indicadores, que es lo primero que se hace, y seleccionar las variables estratégicas para después elaborar una serie de escenarios, entre ellos un escenario óptimo que funciona con una matriz referencial de calidad. Nosotros decimos cuál es el escenario óptimo de cada variable en su comportamiento óptimo y entonces podemos estar midiendo y comparando en cada momento el estado real de esa variable y saber cuán lejos o cuán cerca del óptimo estamos, y eso es un dato muy importante. También tenemos y elaboramos escenarios tendenciales donde en el campo de la prospectiva traemos las metodologías antiguas que provienen desde el método hipotético deductivo para penetrar en el futuro, que es el método de proyección de los registros históricos para elaborar las tendencias, y hacemos una serie de escenarios exploratorios y análisis con eventos de ruptura. Incluso podemos diseñar y analizar escenarios críticos. En algún momento también construimos, cuando amerita hacerlo, lo que llamamos escenarios catástrofe para ver cuáles serían los riesgos y oportunidades que en pésimas condiciones se podrían estar dando. En fin, hay todo un juego metodológico muy firme en toda esta mecánica. También todo esto nos permite un tema importantísimo, que es la detección de los perfiles de los actores a futuro. Es decir, yo no sé si va a ser Juan, Pedro o José, pero sí puedo determinar cuál es el perfil de un actor a futuro que puede ser mi socio, mi cooperador o mi adversario. Y entonces eso es una de las cosas que puedo hacer. Y además, una vez que determino ese perfil, puedo organizar la búsqueda sistemática de información para detectarlo. Y cuando aparece alguien o una organización con ese perfil, pues bingo, la estoy reconociendo y tomo mis prevenciones y precauciones. Esto también es gestión de riesgos. Y sigo haciendo así
cuál sería la estrategia a aplicar en caso de aparición, y por último, la revisión permanente y continua, y en esto insistimos permanentemente, sobre dichas apariciones. Eso lo hacemos desde los riesgos y las oportunidades para ver cuál puede ser el sistema de cooperación, competencia y conflicto que podemos encontrar a futuro. En cuanto a los sistemas de alerta temprana, ya lo dijimos, ya lo dijo Hugo, desde un riesgo o un grupo de riesgos debemos decodificarlos, debemos abrirlos para detectar qué cosas deberíamos estar midiendo, mirando, leyendo continuamente, todos los días, para determinar una cosa muy importante, que es que probablemente esté aumentando, disminuyendo la probabilidad, valga la redundancia, de que el riesgo se configure en un hecho. Y entonces de esa manera podemos generar las alertas respectivas y así revisar los planes estratégicos y operativos y los planes de contingencia ante dichas operaciones. Estos sistemas de alerta temprana realmente son la herramienta matriz y fundamental de la anticipación estratégica continua. Vamos entonces a ver si logro hacerlo pasar este pequeño video. Vamos a trabajar lo que se denominan alertas tempranas. ¿Qué es una alerta temprana? La alerta temprana es uno de los principales elementos, si no el principal y fundamental, de la gestión actual, porque nos permite anticiparnos a todos los posibles riesgos y demandas que hoy y en el futuro exigen y condicionan los desempeños de toda posición de liderazgo. Por esa razón, con todas las herramientas de inteligencia de negocios, con la tecnología actual, sumado a un método anticipativo, a un proceso, vamos a poder definir e implementar un sistema de alertas tempranas. Medir efectos es importantísimo, pero vamos a estar midiendo y viendo principalmente desvíos, es decir, una vez que se produjo la diferencia entre lo que esperábamos y la realidad. Por esa razón, es fundamental el poder medir causas. ¿Para qué? Para anticiparnos, para poder tomar las previsiones respectivas. ¿Cómo vamos a implementar un sistema de alertas tempranas en nuestra organización? Lo primero que debemos comprender es que las alertas tempranas se configuran para toda la organización. Es decir, debemos tener alertas tempranas financieras, sobre costos, sobre gastos, sobre la parte comercial, sobre la parte de clientes, sobre la parte logística, procesos, distribución y obviamente sobre recursos humanos, es decir, las alertas tempranas en cuanto a la gestión y al rendimiento de nuestro capital humano. Si vamos a medir la pérdida de clientes claves, seguramente utilizaremos una métrica que es los clientes actuales comparado con los clientes del periodo anterior y nos da un desvío, como en este caso, de un 5%. Y obviamente actuaremos en consecuencia. Pero realmente lo que debo medir aún más son las causas que provocan la pérdida de un cliente o su menor volumen de compras. Por esa razón, vamos a establecer los indicios de preconfiguración, es decir, la etapa previa a la definición de la alerta, en donde vamos a evaluar, vamos a analizar, vamos a medir, vamos a controlar causas de ese posible efecto que fue la pérdida de clientes claves, como puede ser la cantidad de incidentes, la demora nuestra en las entregas, los rechazos, los reclamos en redes sociales, tiempos de respuestas y así innumerables causas que comienzan a ser los indicios de esta preconfiguración de la alerta temprana, que es medir la pérdida de clientes claves. Porque debemos identificar patrones de conducta y cómo evolucionan estos
para poder lograr algoritmos dinámicos. Solo un análisis integrado de las relaciones causales, es decir, causas y efectos, nos va a permitir tener un sistema de información para toma de decisiones, porque nos va a permitir comprender la realidad, las perspectivas o prospectivas del futuro y cómo estas variables controlables y no controlables pueden afectar, nos pueden impactar en nuestro negocio. Por esa razón es sumamente necesario, indispensable, tener un sistema de alertas tempranas.